A continuación, veremos cómo se construye una tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué es una tabla de distribución de frecuencias? Es un resumen de datos que contiene el recuento de las repeticiones de un mismo valor o modalidad. Esto nos lleva a dos conceptos, el de frecuencia absoluta y el de frecuencia relativa. La frecuencia absoluta es el número de veces que una modalidad o valor de una variable aparece en los datos de una muestra. Ejemplo, si en una muestra de la variable nivel de estudios aparecen 148 personas con nivel de licenciatura, se dice que 148 es la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa de una modalidad o valor es su frecuencia absoluta dividida entre el tamaño muestral, es decir, es la razón de veces que aparece esa modalidad con respecto a todos los datos de la muestra. Si la frecuencia absoluta 148 del ejemplo anterior corresponde a una muestra de 2.000 personas, la frecuencia relativa se obtiene dividiendo 148 entre 2.000, que nos da 0.074. Se lee 74 milésimos. Esa es la frecuencia relativa. A continuación, veamos el primer ejemplo. En un estudio acerca de las características socioeducativas de un barrio de la ciudad de Panamá se entrevistó a 30 personas. Entre las variables analizadas está el nivel de escolaridad, grado más alto alcanzado. Vamos a construir la tabla de distribución de frecuencia, aunque ya esta tabla tiene adelantada la frecuencia absoluta. Aquí, en el primer renglón, tenemos la modalidad de nivel básico, ya que solo terminaron hasta el 9º grado 2 personas. Hasta el bachillerato 3 personas. Hicieron carrera técnica 6 personas. Culminaron licenciatura 9, posgrado o especialidad 5 personas, maestría 4 y doctorado solo 1 persona. Se suman las frecuencias absolutas y nos da 30, que es el tamaño de la muestra. Luego, para completar aquí las columnas referentes a frecuencia relativa, aplicamos la definición. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es la división de la frecuencia absoluta entre el total de la muestra. O sea que escribimos que la frecuencia relativa para el primer renglón es 2 sobre 30. O sea que aquí lo podemos expresar de 3 maneras, en forma de fracción, decimal o porcentaje. Para el siguiente renglón correspondiente a la modalidad bachiller, escribimos 3 sobre 30. Y así completamos la columna correspondiente a fracción. Para transformar de fracción a decimal, lo que se hace es dividir 2 entre 30 y obtenemos 0.07. Obtenemos más decimales, pero lo vamos a redondear hasta los centésimos, o sea, 2 cifras a la derecha del punto. 3 entre 30, 0.10, 6 entre 30, 0.20, o sea, redondeamos todo hasta las 2 cifras a la derecha del punto. Luego, para pasar de decimal a porcentaje, ya sabemos cómo se transforma. Se multiplica por 100 y se le agrega el símbolo de por ciento. 0.07%, obtenemos 7%, 0.10%, 10%, agregándole el símbolo y así sucesivamente. Y cuando totalizamos debemos llegar a 100%. Para la última columna, la de frecuencia acumulada, nosotros vamos a escribir la primera frecuencia absoluta, que es 2. La siguiente tenemos que es 3. Bueno, 3 se suma a 2 y obtenemos 5. Se va acumulando, como lo dice la misma palabra. Para la siguiente frecuencia absoluta le sumamos la anterior, que es 5. Obtenemos 11 hasta completar
al total de la muestra, que es 30. De esta manera tenemos aquí la tabla de distribución de frecuencias, en este caso es para datos no agrupados. Lo que sigue es la tabla de frecuencia para datos agrupados y necesitamos manejar cierta información como la que tenemos aquí, que en un principio le puede parecer saturada, pero vamos a ir poco a poco desglosando de qué trata. Vamos a necesitar determinar la cantidad de intervalos o clases, que vamos a llamar con la letra K mayúscula. Esos son los renglones que vamos a contemplar. Dice que se recomienda que haya al menos 5 clases, pero no más de 15. ¿Cómo se determina el número de intervalos o clases? Con esta regla denominada regla de Sturges. En esta regla usted observa que aquí hay una cantidad constante, luego aparece una abreviatura, LOG, se refiere a los logaritmos decimales. Esa tecla usted la va a encontrar en una calculadora científica o calculadora en línea. Tenemos una N que se refiere al tamaño de la muestra. También vamos a necesitar determinar la amplitud, que aquí hemos denotado con la letra mayúscula. La amplitud se obtiene dividiendo R entre K. Sabemos que es K, que es la cantidad de intervalo, pero R es el recorrido o rango, la diferencia entre el mayor y el menor de los datos. O sea que se obtiene de una resta. Al momento de construir los intervalos, cada límite inferior de una clase se le va a sumar A-1 para determinar el límite superior correspondiente. Pasemos a ver el siguiente ejemplo. Los datos representan la estatura en centímetros de 28 adolescentes de un colegio de la localidad. O sea que aquí la variable es estatura en centímetros y aquí todos los datos aparecen desordenados. Por lo tanto, un primer trabajo será ordenar esos datos, como apreciaremos a continuación. Aquí ya los datos están ordenados. Se observa que el menor dato es 147, que se repite 2 veces, y el dato mayor es 180. Bueno, eso nos permite calcular R, el recorrido o rango. 180 menos 147 nos da 33. Así, ya podemos ahora calcular K, la cantidad de intervalos o clases, para aplicar esta regla. Entonces, una observación importante es que cuando uno hace cálculos manuales, no necesariamente procede de izquierda a derecha, sino que a veces uno hace un cálculo primero. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a calcular primero el logaritmo de 28. Vamos a identificar en una calculadora científica o una calculadora en línea la tecla LOG correspondiente al logaritmo. Presionamos la tecla LOG y seguida del número 28. 28 es el tamaño de la muestra. Le damos Enter o igual y obtenemos esta cantidad, esta cifra con varios decimales. Luego, esa cantidad nosotros la conservamos en la calculadora y la multiplicamos por la cantidad fija que estaba adelante, 3.322. Multiplicamos por esa cantidad, obtenemos 4.80745898 y le sumamos 1. El 1 va a sumarse al 4, a la cantidad entera. Bueno, esta cifra nosotros la vamos a redondear al entero más cercano, que es 6. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber cantidades enteras. Va a haber cantidad enteras de clases o intervalos, los renglones que vamos a completar. Ya tenemos R, ya tenemos K y por lo tanto procedemos a calcular la amplitud. La amplitud se obtiene dividiendo R entre K, o sea, 33 entre 6, que nos da número decimal. Nuevamente redondeamos al entero más cercano y nos da 6. Pero recuerde que usted va a utilizar, para construir los intervalos, va a utilizar A-1, que da 5. A continuación, vamos ahora sí a construir la tabla. Aquí
hemos ubicado en el margen izquierdo los datos más importantes. Ya sabemos que la K, cantidad de intervalos, es 6, que la amplitud es 6 también, pero nosotros vamos a utilizar A-1, 6 menos 1, vamos a utilizar 5. ¿Cómo se construye el primer intervalo que va aquí en el primer renglón? Se toma el dato menor 147 y se le va a sumar 5. Empieza entonces el intervalo en 147 y al sumarle 5 obtenemos el límite superior, o sea, hasta dónde llega, hasta 152. Aquí ponemos un guión en medio. O sea que en el primer intervalo están los datos de 147 a 152. El que sigue va a comenzar del siguiente entero, de 153. A 153 le sumamos A-1, o sea 5. O sea, va de 153 entonces a 158 el segundo intervalo. El tercer intervalo va a ir de 159 en adelante, le sumamos 5 y así sucesivamente completamos los 6 intervalos. Ya aquí tenemos los 6 intervalos y vamos ahora a contar los datos para completar la columna de frecuencia absoluta. ¿Cuántos datos hay de 147 a 152? Vamos a contar acá, tenemos 1, 2, 3, 4, los he tachado. Tenemos 4 datos que van en el primer intervalo, la frecuencia absoluta es 4. Y así vamos contando y completando la columna de frecuencia absoluta. Luego podemos ir ahora sí completando la de frecuencia relativa en forma de fracción, decimal o porcentaje. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de la muestra, o sea, 4 sobre 28 en forma de fracción. Se divide 4 entre 28 y obtenemos 0.14, pero redondeando. Multiplicamos 0.14 por 100 y le agregamos el símbolo de por ciento para llevarlo a forma porcentual. Colocamos en la columna de frecuencia acumulada el primer valor de frecuencia absoluta. Luego, para el siguiente renglón, donde la frecuencia absoluta es 9, dividimos 9 entre el total de la muestra. 9 sobre 28 es la frecuencia relativa en forma de fracción. 9 entre 28 nos da 0.32, redondeando hasta los centésimos. Multiplicamos 0.32 por 100 y nos da 32%. Le agregamos el símbolo. A 9 le acumulamos, le sumamos 4 y obtenemos 13. Esa es la frecuencia acumulada. Y así sucesivamente vamos completando la tabla de frecuencia, distribución de frecuencia. Gracias por su atención.